Voy a compartir aquí la pizarra para ver algunos elementos de la función potencia. Vamos a cambiar de página. La función potencia tiene esta forma. Ax elevado a n. No confundir con la función exponencial. ¿Ok? Eso, digamos, es el primer punto. Esta es función potencia. Y esta es función exponencial. Si ustedes se fijan, la gran diferencia es que su x, su incógnita, su variable independiente, en la función potencia está en la base de la potencia. En la función exponencial, la x está en el exponente de la potencia. Entonces nosotros no vamos a hablar de esta. ¿Ya? Vamos a hablar de la primera, la función potencia. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ya, entonces ahora, ¿qué características tiene esta función? A puede ser cualquier número real. ¿Sí? Cualquier número real. Y n solamente toma valores del conjunto de los enteros. Ahora, nosotros tenemos 4 opciones, digamos, de función aquí. Se nos pueden dar 4 realidades que pueden ser, van a ir variando, ya vamos a ver en GeoGebra cómo varían, pero la primera opción es tener una función de este tipo. Voy a concentrar, porque en el fondo son 8 opciones, pero para no ser tanto enredo, voy a concentrar la primera opción en estas dos alternativas. Esa y esa. Entonces aquí tenemos la primera opción donde tenemos un número entero como a, y si se fijan, en el exponente hay un número par. ¿Cuáles van a ser las gráficas de esta función? Si el entero es negativo, la función es así. Si el entero es positivo, la función es así. Aquí tenemos cero positivo, a positivo, y este es a negativo. ¿Sí? Primera opción. Vamos a la segunda. Segunda opción es de esta. Es que el a sea una fracción. Elevado a 6. Esto es muy parecido, solo que en este tipo de funciones, cuando el a es una fracción, mientras más pequeña es la fracción, más ancha es la figura que se forma en la base. Porque, a ver,
Ustedes en cursos anteriores vieron la función cuadrática, que la función cuadrática era esta que está aquí arriba en rojo, el 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Y era lo que se denominaba una parábola. Y la parábola se caracteriza porque el punto inferior de la raíz es el punto 0, 0,0, ¿ya? Pero la función potencia no es siempre una parábola. ¿Y por cuándo no es una parábola? Cuando usted tiene la a con fracciones. Si usted tiene, si es positivo esto, ¿ya? Si es positivo, vamos a cambiar para usar los mismos colores. Si es positivo, entonces se produce una figura muy parecida, pero que es como, tiene una pequeña base ahí, ¿sí? Y si es negativo, es muy parecida también, pero repito, es como ancha en la base de esta parábola. Entonces, no son parábolas propiamente tal, sino que es una figura parecida ahí. Entonces, notamos la diferencia, ¿no es cierto? Es como puntiaguda abajo, cuando la A es un entero, cuando es una fracción, digamos, como de este tipo, más chiquitita, mientras más chica es la fracción, más ancha es esta base. Entonces, como que se empieza a anchar la figura, pero sigue siendo de base positiva o negativa. Si es positiva, apunta hacia arriba; si es negativa, apunta hacia abajo, y siempre con los índices pares, ¿ya? Siempre con los índices pares. Entonces aquí tenemos las dos alternativas. Si es negativo, el A va hacia abajo, y si es positivo, va hacia arriba. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. ¿Los demás? ¿Vamos ok? Muy bien, entonces vamos a las otras dos alternativas. La alternativa número 3 es tener una función que sea de esta manera. Aquí voy a juntar porque quiero hacer la diferencia acá en otro aspecto, digamos. Si ustedes se fijan, las agrupé distinto. No agrupé los enteros y después las fracciones, sino que agrupé un entero con un entero, solamente que ahora están los dos positivos. ¿Ya? ¿Para qué? Para justamente mostrar la diferencia. Después ustedes pueden agruparlas como ustedes quieren. Yo estoy agrupando aquí, no es que estén agrupadas así, es un asunto personal que le estoy agrupando para tratar de resumir la materia. Si esto es un entero, a ver, en estos dos casos la función es de esta forma, miren. ¿Ok? Es una función creciente. Si la base, o sea, si el exponente es impar ahora, ya no se produce una parábola o algo parecido a una parábola, sino que se produce esta figura. Siempre que tengan exponente, digamos, impar, se produce esta figura. Exponente par, una parábola. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y ese? Es justamente el largo, el ancho de esta zona, digamos, que hay como una inflexión ahí, ¿no es cierto? Donde pasa de los X positivos, perdón, negativos a los X positivos, ¿ya? O de los Y negativos a los Y positivos, como ustedes quieran verlo. Entonces, la otra función, que es eh, con una base fraccionaria, pero también positiva, también una función creciente, solo que va a partir de más atrás, y esto es más ancho. Entonces, ambas son crecientes, ambas tienen esta figura porque tienen un índice impar, pero la diferencia entre la base entera y la base fraccionaria es que este sector es más ancho, la función es más, yo diría que aquí
Es un poquito más así recta, ya no tanto esa raya ahí que hice, pero ahí se entiende, ¿no? Y la cuarta opción, seguimos con los índices impares, ¿cierto? Índice impares, pero con base negativa. Por ejemplo, menos 4x al cubo y menos 3 quintos x a la quinta. Seguimos con los exponentes impares, pero ahora las bases son negativas, tanto de un entero como de una fracción. Entonces aquí se produce, como ustedes imaginarán, la diferencia es que la función es una función decreciente. Tiene la misma figura, ¿no es cierto? Pero cuando la base es un entero, entonces la función es más delgadita, más cortita. Ahí, ¿no es cierto? Y cuando el índice, perdón, cuando la base es una fracción, es más ancha. Pero sigue siendo decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque la base es negativa. Y siguen siendo con esta figura porque el índice es impar. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las 4 opciones de posibles gráficas o figuras que tienen estas funciones. ¿Alguna duda, chiquillos, con eso? Yo tengo una duda, no caché. ¿De qué depende en la primera cuando el exponente es impar y A es o sea, positivo? ¿De qué depende que la cuestión sea más ancha? La que pasa por el... Cuando el exponente, cuando la base es menor a 0, perdón, menor a 1, una fracción menor a 1, se te produce que esa guatita que tiene la figura aquí, que pasa por el origen, es más ancha. Mientras más lejos del 0, mientras más lejos del 1 estés, es decir, mientras la fracción sea más chica, más cerca del 0 estés, se hace más ancha esta parte. Esta. Ahí. Entonces la función va a subir desde más atrás y va a aparecer más allá todavía. ¿No es cierto? Mientras más ancha sea esta, o sea, mientras más chiquitita sea esa fracción. Por ejemplo, si tienes un cuarto es menor que un medio. Entonces, por ejemplo, esta sería un cuarto. Esta es un medio. Y esta que está en rojo es 5, porque es cortita, porque es un entero. ¿Entiende o no? Sí, Ya. gracias. Y abajo es lo mismo, solamente que en vez de ir para arriba o para abajo, es decreciente porque las bases son negativas. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces, como resumen, y para cerrar la clase, ninguna de las dos, Johan, es función potencia. Digamos que la función cuadrática es un tipo de función potencia, porque la función cuadrática es ax al cuadrado nomás, pues una sola. ¿No es cierto? Esta es ax elevado a n, donde tú puedes reemplazar el exponente por cualquier número entero. Y entonces ya hablamos de función potencia. Solo que antes ustedes habían visto esta exclusivamente que era función cuadrática. ¿Sí? La exponencial es a por b elevado a x. Esa es la exponencial. Pero esa no la vamos a ver ahora. Donde tú la variable está en el exponente. Aquí la variable es la base, no el exponente. Entonces, esta es la función potencia. Esta es la que estamos revisando. Esa función potencia, ¿no es cierto? Que llamamos a x elevado a n, su dominio
Es decir, los números que yo puedo reemplazar en X, aquí, el dominio son todos los reales. Pero el recorrido depende del exponente. Si el exponente es impar, como en estos dos casos que vemos aquí, si el exponente es impar, el recorrido van a ser todos los reales con n impar. ¿No es cierto? Déjame terminar esta idea y te respondo, Alexander. Si n es par, ahí depende de A. Depende de A. Si A es positivo, se me acabó el espacio, voy a hacerlo aquí al ladito porque las cámaras no me dejan ver aquí. Voy a hacer aquí un cuadrito, pero no tengo más ordenado su cuaderno ahí. Si A es positivo, si A es positivo, es decir, es mayor que 0, entonces el recorrido, ¿no es cierto?, de una función con n par, ¿no es cierto?, el recorrido son todos los reales positivos, incluido el 0. Si A es negativo, teniendo que n es par, el recorrido son todos los reales negativos, incluido el 0. Que fue lo que vimos en la página anterior. Ahí, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto. Si el exponente es par, ahora depende de A. Si A es negativo, solamente el recorrido van a ser los I negativos. Si la A es positiva, entonces el recorrido van a ser todos los I positivos. ¿Ya? Y la única diferencia entre este y este es que una es más anchita aquí. Ahora responde la pregunta de Alexander. Alexander pregunta, ¿por qué mientras mayor es el número de A, esto me está preguntando, más pequeña es la guatita? Porque si tú tienes la base con un número, digamos, este A es grande, tú rápidamente pasas por aquí. En este caso, voy a cambiar de página. Si tú tienes una base entera como esta, 5, y tú le elevas, por ejemplo, pones o sea, un 1, por ejemplo, un 1. 1 elevado a 7 es 7, pero lo multiplicas por 5 y rápidamente sube. Entonces, por eso que la guatita viene aquí, pasando por el 0, pero rápidamente sube porque el número lo eleva rápidamente. En cambio, si una fracción, la fracción lo va a ir elevando de a poco. Entonces, va a pasar esto. Porque vas a elevar, el 1 lo vas a elevar a 7, va a ser 1, y lo multiplicas por un medio, te da 0,5. Entonces te da ahí cortito. No sé, pues después el 2 lo eleva a 7, claro, ahí te va a aumentar el número, pero como lo está elevando un medio, se te achica de nuevo, porque está elevando a un número menor a 1. Y cada vez que multiplicas un entero por un número menor a 1, achicas ese entero. No lo agrandas, sino que lo achicas. Y por eso es que la figura se te estira, se te estira, se te estira, porque cuesta que ya suba. En cambio, si tienes un entero, tú estás elevando esa base, la estás elevando a un exponente, y más encima lo multiplicas por un entero, que lo sube aún más. Entonces, por eso es que la función sube al tiro. ¿Ya? Bien. Bien, chiquillos. Con eso quedamos por hoy. Entonces, nos vemos la próxima semana. Ahí les traigo las notas definitivas. Y empezamos a hablar del proyecto que vamos a trabajar con el profesor Christopher, ¿ya? Que va a tener que ver con funciones. Así que todo esto que estamos viendo les va a servir. Voy a dejar de compartir. Bien, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos a la tarde en ciencia, ¿ya? Cuídense mucho. Chao. Chao, profe.